Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con el primer capítulo de este libro 2012, El despertar de la humanidad, del Dr. Oskoy. Un gran libro, como les decía en el primer video, lo leí hace bastante tiempo y ahora lo desempolvé para volverlo a leer y qué bonito, me encontré con muchas cosas que no recordaba y qué bueno poder recordarlas en este tiempo. Y continuamos. Cuando los monos del monasterio hicieron su aparición, y no era uno o dos, eran docenas de monos que con sus gritos y reclamos de comida terminaron con la armonía del lugar. Afortunadamente, como todo en la vida no es para siempre, después de un tiempo en que tuve que soportar a mis ancestros, según Darwin, apareció uno de los lamas tocando un gong como señal para que todos los monjes despertaran y se prepararan para la meditación matutina. Con su cara redonda y una amplia sonrisa, el lama se dirigió hacia mí y comenzó a barrer el patio del monasterio, entonando todo el tiempo un mantra que decía Om Mani Padme Hum. Poco a poco fueron llegando los monjes, incluyendo a los pequeños niños de 8 a 12 años, con los que me acomodaron dentro del ashram. Estos niños se convirtieron en mis grandes maestros, porque cuando yo quería concentrarme y meditar con los cantos de los lamas, los pequeños se turnaban para aventarme arroz en la cabeza. Al principio fue divertido, pero después de unos minutos mi poca tolerancia estaba a punto de explotar. Pensé que tenía que hacer un gran esfuerzo de voluntad y permanecer tranquilo. Sí, definitivamente todos tenemos que lidiar con los pequeños diablos que atormentan nuestro pensamiento y conducta. Y claro, para mí un diablo o un infierno toda mi vida había sido mi poca tolerancia. Más adelante supe que todo es parte de un proceso para alcanzar un estado de contemplación en el que, suceda lo que suceda, la mente permanezca tranquila sin que nada interrumpa la meditación. Con esta experiencia reafirmé el conocimiento de que el más grande maestro es tal vez el más grande enemigo. Así como esos pequeños juguetones se transforman en grandes maestros, de igual manera, en nuestro vivir cotidiano, aquellos que nos sacan de nuestro punto de confort, al final de cuentas son los que nos brindan las más valiosas enseñanzas, mucho más que aquellos seres cercanos con los cuales convivimos día a día y que nos hacen sentir cómodos y seguros. En la zona de confort nada se aprende, esto lo digo yo. Al salir del ashram, el lama encargado del monasterio se dirigió hacia mí y me preguntó cómo había dormido. Aunque mis ojeras hablaban por sí solas, de cualquier forma le respondí. No pude dormir. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, aparecían figuras geométricas de colores. ¿Qué pudo haber sido?, pregunté al lama. Su respuesta fue una sonora carcajada. ¿Qué sucede, lama?, inquirí. No me extraña nada que eso te haya sucedido. Dormiste en la cama de Rinpoché. Qué bueno que me encontraba ante un lama, porque si hubiera sido cualquier otro ser humano, inmediatamente me hubiera preguntado por qué tenía esa cara de retrasado mental. Sin duda fue la cara que de haber puesto ante tal respuesta. Había dormido en la cama del Rinpoché, lo cual es el equivalente a dormir en la cama de un cardenal del Vaticano, para aquellos que creen. Aprendí más en una noche que en muchos años. A partir de entonces, todas mis noches y mis sueños se tornaron lúcidos. Era como penetrar en otra realidad. Permanecer consciente mientras sueñas es maravilloso, porque puedes guiar o cambiar el desarrollo y contenido del sueño. Y si no quieres modificar los sueños, por lo menos no los sufres como pesadilla, porque sabes conscientemente que solo es una ilusión. Pero, ¿de qué sirve esto en la vida diaria? Creo que lo importante es que poco a poco te vas dando cuenta que esta realidad también es un sueño, una ilusión, y tienes la posibilidad de cambiarla y no sufrirla. Entonces llegó a mi mente un pensamiento, crear de la realidad un sueño y de un sueño la realidad. Creo que si alguna vez en mi vida se pudiera lograr, en ese momento encontraríamos al ser. Sí, a ese ser con mayúsculas, que es el único motivo por el cual fuimos creados sin lugar a dudas. Cuán fatuo y carente de lógica resulta pensar que solo estamos en este mundo como un animal de supervivencia más y que nuestro único motivo de vida es sobrevivir. Comprender que nuestro propósito va más allá de la supervivencia física tal vez sea el gran paradigma de la humanidad. Segundo capítulo. El regalo de la sincronicidad. Otro día más. Me conecto a internet y aparece otro correo del misterioso personaje. Hola.
Ha disminuido tu ira e intolerancia, tu ego se ha estabilizado un poco. ¿Crees que podemos conversar o vas a seguir negando la posibilidad que has buscado durante toda tu vida? De inmediato respondí, porque hablas a través de mi ego si eres tú, precisamente quien lo emplea utilizando un medio como este para comunicarse. Si de verdad fueras un maestro de luz, ya hubieras aparecido en mis sueños o permitirías que mi mente se comunicara con la tuya y transmitirías a través de canalización aquello que quieres mostrar. Más tarde llegó su respuesta. Ayer, cuando leías el libro intitulado De Sincrodestino, te llamó la atención la posibilidad de que sucedan situaciones especiales en un momento determinado, no por azares del destino, sino porque tienen que pasar. Solamente quiero recordarte que la comunicación estaba lista y, aún así, no le diste la credibilidad y seguiste dudando. ¿Recuerdas ese viaje a la India que hiciste hace algunos años después de haber impartido por mucho tiempo cursos sobre meditación y el despertar de conciencia? Un día, y perdón te lo digo, tu valioso ego se enojó cuando veías que la mayoría de las personas que tomaban el taller cambiaban su vida solo temporalmente y luego volvía a quedar atrapada en la matriz de miedo y sufrimiento. Ante esta frustración de tu ego, decidiste no dar más talleres, tomaste una mochila y desapareciste durante un tiempo de tu vida cotidiana. Cuando leí esto, sentí que algo no estaba resonando en forma lógica. Probablemente él sabía de esta experiencia porque la platiqué más de una vez con algún amigo. Sin embargo, ¿cómo podía saber qué libro y sobre qué tema había leído la noche anterior? Mi mente se trasladó de inmediato a ese pequeño poblado de la India, Puttaparthi, en donde se encuentra el ashram de Sai Baba, un ser único, un avatar, un gurú. Es difícil describir a este asombroso personaje. Recuerdo que no resultó sencillo llegar a Puttaparthi. Primero fue necesario volar a Bombay y luego recorrer una carretera mal asfaltada con tramos de terracería durante 4 horas. Definitivamente no fue una experiencia placentera. Cuando arribé al ashram, llamaron mi atención unas enormes edificaciones que se encontraban en las afueras. Después me enteré que albergaban un hospital creado por Sai Baba para dar atención médica de tercer nivel a la gente sin recursos y también supe que en ese hospital se llevaba a cabo cirugías de corazón abierto realizadas por los mejores cirujanos del occidente sin cobrar un solo centavo. Me registré en la recepción de la RAM y la señorita que me atendió me trasladó a una habitación común que iba a compartir con otras 6 personas. Debo mencionar que lo único que yo había escuchado de Sai Baba era a través de comentarios de algunos amigos, pero en realidad desconocía quién era. Una vez en la habitación, comencé a platicar con un hombre maduro de aproximadamente 50 años de edad. Él era originario de la India, pero vivía en Londres desde hacía 15 años. 2 veces al año venía a las RAM de Sai Baba para escuchar sus mensajes. Para mí fue reconfortante reconocerlo, ya que sería una excelente guía sobre lo que debía hacer dentro de las RAM. El lugar podía albergar hasta 20,000 personas. Qué gran ventaja en una RAM tan grande conocer a un experto del lugar. Lo primero que mi nuevo amigo me recomendó fue comprar ropa blanca para asistir a escuchar al gran maestro el día siguiente. Cenamos y fuimos a dormir. Aproximadamente a la 1 de la mañana me despertó y me dijo en voz baja que lo siguiera. Salimos de la habitación y me comentó lo siguiente. Si de verdad quieres conocer de cerca a Sai Baba, es necesario que hagamos fila desde este momento porque mañana seremos cerca de 20,000 personas queriendo escucharlo. Nos trasladamos cerca del gran salón. Era una calle en donde ya había muchísima gente sentada en el piso. Nos sentamos con todos a esperar horas hasta que amaneciera, ya que el mensaje iniciaba aproximadamente a las 7 de la mañana. Como a las 5, mi amigo me pidió que si podía guardarle su lugar porque necesitaba ir al baño. ¿Cómo apartar un lugar entre cientos de personas? Vi una piedra, como laja plana, que estaba en el jardín y pensé que con eso podría apartar el pequeño espacio que cada quien ocupaba. Mi gran sorpresa fue que al levantar la piedra encontré debajo de ella un pequeño chícharo de oro. Recordé algo de lo que me habían comentado sobre el gran maestro y de cómo él podía materializar anillos, collares de oro y otros objetos similares, algo que tal vez antes resultara mágico y que hoy podríamos explicar desde la física cuántica, la cual dice que la materia no es más que una serie de vibraciones y que antes de que existiera algo material tuvo que ser engendrado por un pensamiento. Y claro, todos sabemos que un pensamiento no es algo que se pueda tocar o ver. Nadie duda de la existencia de un pensamiento, pero todos dudamos de que nuestro pensamiento pueda ser creativo y transformar aquello que pensamos en algo material. De nuevo, la duda de nuestro potencial, al final de cuentas, es la única responsable de no poder crear más allá de lo que todos hemos creado.
Si con solo negar la idea de que porque todos lo creen es lo que existe, podríamos penetrar en algo tan maravilloso como lo que Sai Baba podría lograr. Una gran diferencia de este maestro, como otros grandes maestros, es que tal vez él sí creyó en su potencial y no en el que el resto de los humanos hemos creído o nos han hecho creer. Pensé, muchas gracias por el regalo de Sai Baba, y lo coloqué en el bolsillo de mi kurda, que es la vestimenta que usan la mayoría de los hombres en India, consistente en una camisa larga que llega a las rodillas. Por fin, después de esperar tantas horas, entramos al gran salón y el esfuerzo obtuvo sus frutos, ya que nos colocaron frente al estrado. Así podríamos ver a Sai Baba a escasos 7 metros de distancia. Ver a Sai Baba es una experiencia única. La energía y el magnetismo que transmite son increíbles. Su cabeza coronada por un pelo fino afro, su cara sonriente, pero al mismo tiempo con unos ojos penetrantes que parecen leer tu mente en cuanto te mira. Eso percibí cuanto pasó frente a nosotros. Desde luego sentí que me miraba especialmente a mí. Si esto fue o no fue cierto, lo único real es que tiene una mirada impresionante. Acto seguido se sentó en un bello sillón y parado junto a él estaba un traductor al inglés. Me acomodé lo mejor que pude sentado en el piso para escuchar su discurso, cerré los ojos y esperé el mensaje. Los minutos empezaron a correr y no se escuchaba absolutamente nada. Le pregunté a mi amigo de la India cuánto tiempo pasaría para que Sai Baba empezara a hablar, ya que habían transcurrido 30 minutos desde que él se había sentado en el estrado. Mi amigo, con cara compungida, me comentó que en los 15 años que él tenía asistiendo a Putuparthi era la primera vez que esto sucedía. Seguía pasando el tiempo y nada. Sai Baba continuaba sin hablar. La gente empezó a aclamarlo para ver si así iniciaba su mensaje. Observamos que Sai Baba le decía algo a su traductor y como estábamos tan cerca de ellos pude ver la palidez del rostro del traductor cuando escuchó lo que Sai Baba le había dicho. Con voz temblorosa, el traductor se dirigió a los congregados diciendo: Sai Baba me acaba de decir que a partir de hoy no volverá a dar ningún mensaje. Volteé a ver a mi amigo y solo percibí la misma palidez y cara de asombro del traductor. Me dijo: no sé qué pasa, esto nunca había sucedido, probablemente Sai Baba esté enfermo, no sé qué sucede. De inmediato, todos los asistentes reiniciaron las aclamaciones desesperados. Gritaban: Sai Baba, Sai Baba. Después de 10 minutos de esa gritería, Sai Baba se levantó de su sillón, tomó el micrófono y comenzó a hablar en hindi. Para mi gran fortuna estaba a mi lado mi amigo y guía, ya que él de inmediato me iba traduciendo al inglés. Y este fue el mensaje de Sai Baba con su tono de voz, que no era lo dulce que me habían comentado, sino por el contrario era una voz fuerte y llena de energía y reclamo. Estoy harto de que mientras están en el ashram, todos ustedes viven en conciencia, sin miedo y ayudando al prójimo. Salen de él y a veces durante 1 o 2 semanas continúan en ese estado, pero después todo es igual. Siguen perpetuando en la realidad del miedo, el sufrimiento, insensibles ante el dolor humano. Entonces, ¿de qué sirve que yo dé mi mensaje si al final ustedes nunca cambian? ¿Todo es igual? ¿Dónde había escuchado eso? Mi mente empezó a dar vueltas de inmediato. Solo pude decir: gracias, Sai Baba. Sí, a ti, un ser único, un avatar en vida. Te sucede esto. Yo, pequeño humano, ¿cómo puedo darle importancia a lo que me trajo a este viaje? ¡Qué gran regalo me has dado! Es mucho mayor que el chícharo de oro. Y grande fue mi sorpresa cuando busqué el chícharo dentro del bolsillo de mi kurda y ya no lo encontré. Pensé que probablemente la bolsa tendría un agujero, pero no había tal y el chícharo había desaparecido. Ese era, entonces, el gran regalo, su ejemplo. Por eso había desaparecido el oro. Si en ocasiones una palabra o un consejo son más valiosos que todo el dinero del mundo, ¿por qué esa palabra o ese consejo no lo pierdes? No te lo roban ni disminuye su valor. Al contrario, siempre estará contigo y te salvará de cualquier percance más allá de esta tercera dimensión. Sai Baba se retiró. Todo el mundo permaneció en silencio, incluyendo, por supuesto, a mi amigo, que no podía quitar su cara de asombro. No comenté nada con él, solo le dije que nos veríamos más tarde. Lo que yo deseaba era salir en ese momento del ashram y recorrer el pueblo de Putuparthi para buscar una librería y comprar un libro que contuviera las sabias palabras del maestro. No fue difícil encontrar la librería, lo difícil fue encontrar un libro de Sai Baba en español. Había muchos en inglés, pero yo quería leer su mensaje en mi lengua materna para comprender perfectamente cada palabra.
Por fin, después de mucho buscar, encontré un libro delgado con los mensajes de Sai Baba titulado Ego y el Ser. Lo abrí de inmediato, ya que el título era muy sincrónico con todo lo que me había sucedido. No empecé por la primera página, lo abrí por la mitad y lo que ahí decía me impresionó profundamente. Sentí que se nublaba mi vista y tuve que apoyarme en la estantería para no caer desmayado.